ganas de escuchar y aprender. Gracias por acudir a esta cita. Le damos gracias a Dios porque Él los ha llamado y nos ha llamado hoy a esta cita. Entonces, bienvenidos. Les quiero pedir, por favor, que nos saluden y nos pongan de dónde se van conectando, de dónde nos ven, de qué ciudades, ¿listo? Recuerden que este tema de hoy, mejor dicho, pregúntenos, este tema da para hablar muchísimo, manden sus preguntas, hagan sus comentarios, que vamos a estar muy pendientes y pues finalmente la idea es que podamos aprender, entonces necesitamos que todos participen y nutran este envío. Entonces, pues, gracias por conectarse, gracias a todos, gracias a Dios primero, y pues vamos a dar inicio con con mucho entusiasmo a este tema que hoy nos apasiona, que es, hablemos de educación en el hogar. Educación en el hogar, ¿qué será eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Difícil o fácil? Bueno, dijimos ahí en la publicidad que éramos 6 mujeres hablando de educación en el hogar, entonces aquí estamos y vamos a tomar un tiempito, compañeritas, ¿qué tal si cada una nos presentamos? De pronto hay gente que es primera vez que nos escucha, entonces chévere que nos conozcan y poderles decir por qué hablamos de educación en el hogar, cuál es como ese vínculo o la experiencia o... A ver, yo qué sé de educación en el hogar. Cada una nos presentamos así rapidito y contamos por qué hablamos de esto, qué experiencia tenemos o cómo nos relacionamos con este tema especial de hoy. ¿Listo? Entonces, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Yo soy Giselle Navarro, casada hace 15 años. Tengo 4 hijos, Noel de 14, Daniel de 12 y Oriana y Saray, que son mis hijas, tienen 11 años. Y pues con mi esposo vivimos, con mi familia, ¿no? Vivimos en Florida Blanca, Santander, y estamos educando siempre en el hogar. Ya llevamos, no sé, la edad de nuestro hijo Samuel David. Y esa es como la relación que tenemos. Gracias al Señor que Él nos permitió también, yo le doy gracias porque aprendí muchas cosas allí de lo que es la escolarización y cómo funciona la escolarización, porque fuimos maestros en un colegio y cuando nació Samuel, ese fue el último año que estuvimos. A mí pudo estar con nosotros allí en el colegio, pero ya terminamos y ya de ahí en adelante iniciamos todo este proceso maravilloso de poder ser un hogar educador. Y pues, ¿qué más les cuento? Eh, un largo caminar, pero un caminar lleno de tanta riqueza, de tanta experiencia, de tanta alegría, que pues no les agrego más nada porque es justo lo que vamos a estar hablando a partir de hoy. Entonces, gracias. Pido la palabra. Bueno, yo tengo 3 hijos. Ian, el mayor, ya está a días de cumplir 13 años. Amy, la del medio, que tiene 9 y medio, porque les encanta que diga que no son 9, sino 9 y medio. Y Abby, que es la menor, que tiene 8 y medio. Y bueno, yo no puedo decir que hago educación en el hogar hace 13 años, porque cuando nació mi hijo mayor, a mí me llamaba mucho la atención el tema desde hacía un tiempo atrás, pero yo decía, no, o sea, el niño tiene que socializar. El niño solito en la casa se aburre. Entonces, el primero pues se fue para el jardín 2 años, mientras la mamá superaba sus temores y sus angustias. Y cuando él ya tenía 4 más o menos, estando en el colegio, en su proceso de lectoescritura, empecé no solo a notar muchas cosas del colegio que me seguían inquietando, mi corazón seguía inquietándose. Tenía una amiga aquí presente que ya con su hija hacía este tema y yo decía, no, yo no voy a poder, o sea, de verdad que me sentía todo menos capacitada, aunque he trabajado con niños y he enseñado desde muy joven, pero otra cosa es los de los hijos y otra cosa eran los míos. Entonces, fue un proceso que honestamente me tomó 2 años tomar la decisión, y ya cuando lo saco a estar en casa, eso fue ya hace
10 años que llevo en este proceso, ya con los tres, un proceso hermoso, lleno de historias lindas y otras que a veces da medio pena contar un poquito, de sube y bajas, pero de pegada a la promesa del Señor que Él estaba conmigo en ese proceso y que Él iba a cumplir todo lo que había dicho con nosotros. Entonces aquí estoy todavía en medio de un proceso que hasta ahora ya se empiezan a ver los frutos en muchas cosas y expectante de lo que Dios tiene hacia el futuro con nosotros también. Qué bonito. Vamos a aprender mucho, todos aquí. Bueno, mi nombre es Karen Reyes, soy de Colombia, Bogotá, pero estoy actualmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y desde aquí, pues, sigo con el tema de la educación en casa. O sea, se ha hecho parte de nuestro caminar como familia desde hace ya 5 años. Mi primera hija, Emily, tiene 16 años. Con ella empezamos desde sexto de bachillerato ya. Y de ahí empezamos a investigar, a preguntar a Dios, a caminar en el tema de cómo funciona esto de la escuela en casa, cómo funciona esto no solo de educar en casa, sino poder educar con cosmovisión bíblica, poder educar con que mis hijos realmente conozcan a Dios a través de todo conocimiento, y eso pues tiene que ver con algo que en el camino Dios nos ha permitido aprender, y es sobre el tema de la educación providencial. Entonces, bueno, tengo mi hija de 16, tengo mi hijo de 4, tengo mi otro hijo de 2 añitos y ahorita tengo a Juan Pablo en mi vientre de 35 semanas. Entonces, esos son mis hijos. Con mi hija grande ha sido un proceso de, como con mucho apoyo de diferentes currículos y cosas así. Pero con mi hijo Josías empecé con más fe, yo creo que es más fe de preguntarle a Dios, de cada pasito, de ver que él a los 4 años ya quiere leer, ya quiere escribir, y ya lee, ya escribe. Entonces es algo en él que me está pidiendo más y más, y eso me ha llevado, bueno, Señor, si lo voy a hacer, voy a educar en casa, quiero hacerlo bien. Entonces ahí voy caminando y aprendiendo junto a ellos y junto a Dios, y aún pues también junto a mi esposo, que hace parte activa de que esto se logre. Eso soy yo y esos son mis hijitos. Bueno, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy desde Bogotá, con esta lluvia hermosa que nos acompaña, y bueno, en medio de los diferentes lugares desde los que se están conectando también. Los saludamos y bueno, me presento yo. Mi nombre es Mónica Niño. Yo estoy casada desde ya hace casi 19 años, junto con mi esposo. Pues recibimos como el llamado del Señor de pensar acerca de la educación de nuestros hijos, que fuéramos a tener a futuro, aún desde antes de tenerlos, y en ese momento pues inició una búsqueda como de entender realmente cuál podía ser la manera para educar a nuestros hijitos, y finalmente llegamos a concluir en el valor y la importancia de la educación en el hogar, y ya desde hace algunos años nos dedicamos a educar a nuestras hijas, que gracias a Dios desde que nació la mayor ya hace algo más de 13 años hemos podido tenerla con nosotros continuamente acá en la casa. Tenemos 3 hijas en total. En la mayor de 13 años, como les decía, Ana Paula, que es la segunda, de 10 años, y la menor, que en este momento tiene 5 años. Entonces, estos años pues han sido de mucho aprendizaje, porque esa es una de las características que después veremos de la educación en casa, que es primero que los papás aprendamos para que podamos hacer esta tarea hermosa, que es un llamado de parte del Señor. Y luego de realmente tratar de guiar a nuestras hijitas en este camino, y dispuestos acá para compartir todo lo que el Señor nos ha enseñado, para que las preguntas que puedan tener las familias que se están conectando en este momento, que ya tenemos, por cierto, más de 50 personas conectadas, que realmente podamos escuchar sus inquietudes y ser un vivo, un apoyo para ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y para mí también es un gusto y un privilegio estar acá en estos espacios que nos enriquecen tanto. Y pues bueno,
definitivamente todas han hablado, tengo hijos, estoy en esto hace tantos años y todo. Yo todavía no tengo hijos, pero estoy recién casadita, tengo 1 año de casada. Y con mi esposo, aún desde antes de casarnos, hablábamos de que estábamos dispuestos a hacer educación en el hogar. Pero Dios me venía preparando desde hace muchos años, desde el 2015, cuando terminé mi carrera. Estaba haciendo mi último semestre, yo soy licenciada en educación artística y en ese último semestre hice una escuela, la Escuela de Maestros para las Naciones, y a partir de ese año Dios me llevó a seguir en ese camino, ¿no? A no seguir por la línea de educación del Estado y toda esa cosa, sino prepararme, y a partir del 2015 empecé entonces un proceso de aprender a cómo enseñar con educación providencial, con principios bíblicos. Entonces, en este caso, con educación en el hogar, yo soy una tutora, aquella persona que acompaña el proceso a los papás que están con educación en el hogar en diferentes asignaturas. Soy pues en arte, tutora en arte, en literatura, en historia, en escritura. Entonces, en eso, y es un privilegio, la verdad, ser parte de esto de educación en el hogar. Entonces, aquí vamos a aprender muchísimo y quiero tomarme un espacio rapidito como para, así como Moni dice, ya vamos por 60, más o menos, bueno, 58, tengo acá ya casi 60 personas conectadas y sabemos que nos están escribiendo de muchas partes, de muchos lugares. Acá nos dicen desde Bogotá: hola, bellas mujeres, soy Viviana. Sí, somos bellas, claro que sí, bienvenida Viviana. Acá hay muchos mensajitos, síganos escribiendo. Acá dice María Gabriela, conectada desde Venezuela. Joana desde California, desde California del Norte. Carolina, perdón, yo es que California, Carolina del Norte. Daisy Elizabeth dice que nos saluda también. Lucita dice: empecé este año con homeschool, soy del Ecuador y todavía me siento desorganizada. Pues bueno, todas empezamos, yo creo que así, aquí vamos a ver. También otro mensaje de Jenny Paola, dice desde Bogotá, desde Venezuela, Kelvin, también Moni, saludos desde Bogotá, desde Venezuela. Desde Santa Cruz de la Sierra nos saluda Rocío Farfán, bienvenida. Desde Ciudad Guayana, Dorita, en Venezuela. Bueno, desde muchos lugares, Venezuela está pero súper activa acá. Entonces, bienvenidas a todas y vamos a estar pues compartiendo ese espacio para todas ustedes. Desde San Andrés también se conectan, acá, y Cundinamarca, bueno, muchos lugares. Entonces, bienvenidos. 65 personas conectadas en este momento. Ay, qué chévere. Gracias, Alejita, por eso, porque importantísimo, ¿no? Síganos escribiendo de dónde se conectan para nosotros poderlos saludar y también tener en nuestra mente que están ahí. Pues bueno, compañeras, gracias por contarnos. Yo también me voy a presentar entonces. Mi nombre es Suri. También estoy casada, gracias a Dios. Tengo 2 hijos. La mayor tiene 15 cumplidos. El menor va a cumplir 5 este mes. Y bueno, mi experiencia con la educación en el hogar, estaba haciendo cuentas, yo decía, ni sé. Me puse a hacer cuentas, dije, bueno, este es nuestro octavo año de que nuestra hija mayor no asiste a un colegio. Pero nuestra experiencia no ha sido siempre la más enfocada, la más como con un norte, o no claramente haber recibido. Bueno, no vimos el llamado porque ahora lo vemos que sí estaba, ¿no? Pero en el inicio fue como una cosa, como que, bueno, esta es una escapatoria, ¿no? Tuvimos situaciones, habíamos cambiado de ciudad, de lugar, de colegio, la niña presentó unos comportamientos extrañísimos, una niña muy activa, para los que tienen hijos súper extrovertidos, y yo tengo 2 así, que son como loquillos, yo tengo 2. Esta chica súper extrovertida, súper habladora, súper inteligente, notas excelentes siempre, nada que le dé dificultad. De repente, un momento a otro, empieza un año terrible, con que no copia nunca, todos los días está atrasada, todos los días me dan quejas y yo digo, ¿esto qué? O sea, esta no es mi hija, yo la conozco, esta niña repila, ¿qué pasa? Sati, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada.
te hicieron algo, te pasó algo, las compañeras, los profesores, alguien te hizo algo, todas las preguntas posibles para tratar de entender su comportamiento, porque pues sabemos que a veces psicológicamente los niños demuestran en esos cambios cosas que pasan. No, ella era no, 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 no. Y bueno, pues una conocedora del Evangelio, pero sin entendimiento de muchas cosas realmente, pues adivinen qué. Si mañana te atrasas, te voy a pegar. Y empieza ese año último de colegio que fue terrible, fue un suplicio. Fue todo problemas matrimoniales porque yo no, es que tengo que corregirla porque cómo va a entender que no puede hacer eso. Mi esposo decía, sácala del colegio. Y yo decía, ¿cómo la voy a sacar del colegio? Dijo Pam, no, no se puede. Los niños tienen que ir al colegio. Fue un año terrible hasta el último día de ese año con lágrimas, porque tuvo que recuperar matemáticas. Matemáticas fue como ese foco donde ella en una evaluación se sentaba y dibujaba 200 flores en la hoja y no hacía nada. Y no entendíamos qué pasaba. Entonces fue así tan sufrido y ya bueno, la educación en el hogar fue una escapatoria. Ay, saquémosla, dejemos de sufrir. Todos los días a las 5 de la mañana lloraba. Cuando yo le decía buenos días, empezaba el día llorando, ya no quería ir al colegio. Pues fue una escapatoria, pero realmente no sabíamos qué hacíamos. Yo me empecé a llenar de información, amigos, familiares, internet, todo lo que se les ocurra. Como cualquier tema, ¿no? Ahorita googlea y información. Y arrancamos un camino sin saber para dónde íbamos. Y bueno, la niña era el centro de todo. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres pensar? ¿Qué materia te gusta? Todo era ella y empezamos un camino muy erróneo que a lo largo de unos 2 o 3 años ya estábamos otra vez, ¿qué estábamos haciendo? Con una hija que no podía hacer una orden sin tener que decirle las 80.000 razones, por qué no estoy de acuerdo, no me parece, pero por qué si yo me siento bien con, no sé, ¿cuántos años tenía? 9. O sea, era algo terrible. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y cristianos, conocedores del Evangelio. Ahí me encontré con una amiguita que está por aquí, que se llama Karen. Las cosas de Dios, ella ya estaba caminando en esto desde un entendimiento y bueno, nos conectamos con la maestra Mónica, que la conocí como mi profesora, y Dios empezó a hacer en nuestra mente como hogar un boom de qué estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo está mal. Sí, ya no iba al colegio, habíamos solucionado un problema, pero estábamos metidos en otro terrible. Y así arrancamos. Y de pronto muchos de los que están acá pudieron haber arrancado así o de otras formas más bonitas, más dirigidos por Dios, escuchándolo a Él. O de pronto están ya en esto y todavía se sienten como que yo no sé ni qué estamos haciendo. Y bueno, todas tenemos diferentes experiencias y gracias a Dios porque Él nos ha llamado y nos va poniendo en el camino que Él quiere que estemos de formas diferentes. Pero para muchos como para mí, es como que esto qué es, ¿no? ¿Qué es esto? De educación en el hogar, o sea, no sé, no tengo ni idea. Y sería chévere que empecemos como a razonar desde ese punto, como definir, ¿no? Definamos, bueno, empecemos desde un punto cero. ¿Qué es esto de educación en el hogar? Para que arranquemos como es, no como yo mal, sino por el orden que sí es. Entonces, a ver, Pam, por favor, ayúdame a entender. Bueno, me encanta el hecho de poder comenzar por el principio, ¿no? Creo que el orden empieza a traer claridad hacia todas las demás cosas, entender qué es educación, allí Dios empieza a revelar el entender qué significa educar, también hacia dónde va, el origen, por qué Dios lo crea. Yo he encontrado mucho valor en el entender la definición de las palabras, porque esto empieza a ampliar nuestro conocimiento, empieza a ampliar nuestra dirección, empieza a guiarnos de una manera impresionante. No fue como comencé, pero poco a poco fui estudiando un poco el tema y quiero comenzar por lo más importante, porque creo que aquí nos confundimos un poquito y espero no ser la única que se haya confundido acá. Cuando yo iba a hacer educación en casa, no, yo iba a hacer homeschool, porque pues era la palabra más de moda, la educación en casa, sino homeschool, y entonces yo iba a hacer homeschool. Y lo primero que hice fue buscar un escritorio, fue buscar dónde se iba a sentar,
fue buscar el espacio, fue buscarle materiales, fui a comprar pinturas, bueno, muchas de estas cosas, ¿sí? Y tengo la foto por ahí. Y lo primero que hice fue como eso, o sea, yo tenía que hacerle el ambiente como del colegio, pues en la casa, y ponerle la mesita y todas estas cosas. Y tengo una foto muy chistosa que la he compartido algunas veces que he hablado del tema, porque mi hijo está con su delantalcito del jardín y todo en casa. Y eso tiene una importancia. Y es que inicialmente yo no había entendido que educar en casa y estudiar en casa no era lo mismo. Que educar en casa y escolarizar no era lo mismo. Sin embargo, fue por donde comencé. Y por eso les decía que el estudiar las palabras nos empieza a mostrar la diferencia. Cuando yo busco en el diccionario la palabra estudio, que es de donde viene pues el colegio, el estudiar, dice que es el adquirir conocimiento. Es usar la inteligencia, es adquirir conocimiento, según el diccionario. Pero cuando vamos a la palabra enseñar o educar, yo me di a la tarea, o así muy juiciosa, todo esto es lo que hace el Señor en nuestras vidas, por eso primero trabaja en nosotros, o sea, yo ahora estudio y preparo y me organizo, o sea, cosas que cuando comencé eran tan lejanas y tan distantes a mi carácter. Y cuando voy a la palabra original, a la raíz hebrea de educación, quiero hablarles un poquito de esta parte porque creo que si ustedes entienden este comienzo, también van a poder entender hacia dónde debe dirigirse la educación en el hogar. La palabra hebrea, educación o enseñanza, tiene como nombre la palabra Torá. Yo creo que muchos hemos escuchado la Torá, ¿cierto? Y la Torá significa dirección, instrucción o orientación, ¿sí? Eso es lo que significa Torá. El propósito de la Torá no son simples reglas o leyes. Lo que la Torá está buscando es llevarnos a obtener una meta, alcanzar un objetivo. Dice que el sentido más puro del Torá se le dio a Israel para permitir, ojo a esto, que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza. Mostrarnos cómo llegar a ser lo que Dios nos ha diseñado para ser. Ese es el propósito de la enseñanza como nombre, como Torá. Pero la enseñanza también aparece como verbo, como una acción que yo debo ejecutar. Entonces, cuando estoy hablando de la enseñanza, estoy hablando de dar dirección, una instrucción o una orientación. Pero cuando lo abro como acción, me habla de la palabra yará. Pero ya, les voy a ser muy sinceras, cuando la estudié, abrió mi mente de una manera que me ha guiado en los últimos tiempos a ser muy cuidadosa con todo lo que hago con mis hijos. Y les voy a decir por qué. Enseñanza o enseñar como verbo significa lanzar, disparar o señalar. Y mire que ninguno de los tres nos está diciendo que es agregar conocimiento. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero el enseñar como acción nos está diciendo que cuando yo estoy enseñando, lo que estoy haciendo es, estoy lanzando, estoy disparando, estoy señalando el punto al que debe llegar. Quiero darles una ilustración un poco para entender qué significa la enseñanza como acción. Cuando mi cuñado es, se me olvidó la palabra, me encanta cuando me pasa esto. Él trabaja en la aeronáutica y está, ¿cómo es que es? Bueno, se me olvidó. Controlador aéreo. Ay, gracias, More. Él es controlador aéreo. Y a los aviones cuando salen les dan una dirección exacta con un ángulo exacto al que deben llegar. Y él en la base les da el ángulo con el que deben aterrizar exactamente. Cuando un avión sale a un largo viaje con un grado de diferencia, no va a llegar al destino final. Ese grado de diferencia, si sea muy chiquito, en el paso del tiempo,
empieza a desviar. Por eso, la dirección en la que yo lanzo es tan importante. Cuando la gente hace tiro al blanco y va a lanzar, mira todo lo que tiene en su entorno, porque esa dirección determina si esa lanza llega a su destino o no. ¿Por qué hago todo este énfasis? Porque el objetivo de la enseñanza bíblica es preparar a nuestros hijos para ser lanzados hacia la adultez y que en la adultez puedan cumplir el plan que Dios ha escrito sobre sus vidas para que ellos ya puedan ser autogobernados por las leyes de Dios y dirigir su vida en ese propósito a Dios. Pero cada decisión que yo tomo apunta o desvía hacia dónde van a llegar. Hay cosas tan importantes que a veces menospreciamos, que ven, que oyen, con quién hablan, en qué hacen en su tiempo libre. Y no estoy hablando como una mamá perfecta donde todas sus áreas han sido completamente perfectas, pero sí les hablo como una mamá que constantemente busca estar ajustando la dirección de cada una de las cosas de sus hijos. Porque he entendido que esas pequeñas decisiones apuntan o desvían el propósito al cual van a llegar. Por eso es que la educación en el hogar es tan importante, porque no me está hablando de acumular enseñanzas, de acumular información, me está hablando de dirigir a mis hijos hacia el propósito para el cual Dios les ha creado. Entonces, por eso es que la enseñanza es tan importante. Por eso es que cuando Deuteronomio 6 nos habla de la educación, no nos habla, que ese hubiera sido mi versículo, y los sentaréis en una mesa con colores y crayolas y les enseñaréis grandes cosas, ¿no? Ese hubiera sido mi versículo. Pero el Señor les dice, es cuando caminen, cuando vayan por la calle, cuando en su diario vivir todo el tiempo. Porque a veces lo que marca la diferencia es la forma en la que pides una cosa en el centro comercial, como ellos te ven de pronto en la tienda dirigirte a alguien, cuando te ven dar el paso, cuando te ven en una situación de caos, porque por ejemplo una vez me pasó con mis hijos que nos perdimos y yo estaba perdida y les dije, vamos a orar. Estábamos en el carro, les dije, vamos a orar. Y esa calma, esos momentos empiezan a enseñar, a educar a tus hijos y los empiezas a apuntar, a lanzar hacia el punto donde Dios les quiere llevar. Y como adjetivo, esta palabra significa discípulo o uno que es enseñado. ¿Por qué termino con esta? Porque nuestros hijos son nuestros discípulos, son ese que está siendo enseñado junto a nosotros, es ese que camina junto a nosotros y que está siendo enseñado, está siendo discipulado. Nuestros hijos son nuestros discípulos. Entonces el propósito de la enseñanza es tal cual esto. Por eso es tan importante el cuidar esas pequeñas cosas con las que estamos educando en casa. Por eso les decía que no les estoy hablando de la escolarización. ¿Sí? No les estoy hablando del currículum, no les estoy hablando de qué libro uso, porque por lo general, cuando me preguntan qué hago, si estudio educación, cómo hago, si no me preguntan cómo preparo mi corazón, no me preguntan cómo es el carácter de una madre educadora en el hogar, sino me dicen, ven, Pam, ¿y tú qué currículum haces o qué plataforma sigues? Y yo digo, yo también estuve ahí, yo también alisté mesita, colores y crayolas. Y el Señor va detrás de otra cosa. El Señor quiere que nosotros seamos esos, como dice el Salmo, ¿no? Que lanzan. Él dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y nunca había entendido yo la relación de esto con la enseñanza hasta que vi que enseñar es lanzar. Y yo como papá tengo que tener clara la dirección en la que voy a apuntar esa lanza. Y tengo que ser valiente para que llegue hasta el lugar donde Dios ha determinado, al blanco que Él ha puesto. Así que espero les haya servido este comienzo sencillo de entender qué significa educación y la diferencia con el estudiar o con la escolarización, que es el adquirir conocimiento. Entonces, espero les haya servido y espero que de esta ilustración de arco y de avión y demás, con cada decisión que van a tomar con sus hijos, cada libro, cada cosa que hagan en todo momento. Este es el comienzo. Gracias, Pam. Bueno,
No, nomás con eso ya tenemos, ¿cierto? Con eso ya tenemos, gracias. Y bueno, entonces educar tiene un origen también, ¿no? Y así como podemos entender qué es realmente, porque podemos estar muy equivocados en lo que consideramos que es educar. Y ya nos acabas de ilustrar con realmente entender qué es educar, ¿cierto? Entonces, resulta que esto que hacemos también tiene un origen, partió en un momento, salió de algún lugar, esa idea nació en alguien. ¿De dónde salió? También sería algo muy, muy chévere de entender, muy interesante para que podamos ir como alinear y organizar realmente lo que estamos haciendo de la forma correcta. Entonces, Moni, ayúdanos a ilústranos tú. Pero una cosita, perdón que me meta acá un momentico, pero es que hay unos comentarios, hay gente que nos sigue escribiendo, entonces antes de pasar a ese origen, ¿no? Tenemos gente conectada de muchas partes, gracias por seguir acá, ya tenemos en este momento 89, 90 personas acá conectadas y pues todos, algunos están preguntando si esto va a quedar grabado, sí, va a quedar acá guardado para que en una próxima ocasión lo vuelvan a mirar, lo compartan con sus amigos, lo vean en familia, entonces va a quedar acá en nuestro perfil de Equipo Florece. Y pues acá va a leer un comentario, dice, así es, qué importante esto, somos los guardianes de la mente y el corazón de nuestros hijos para llevarlos al Señor y el Evangelio. Entonces, bueno, acá seguimos aprendiendo, yo también estoy tomando apuntes porque de acá se aprende en todo momento. Y bueno, también aparte de estar acá en Facebook, que va a quedar acá guardada, va a quedar también en nuestra página de YouTube, Equipo Florece, también nos pueden buscar ahí, que ahí está toda una serie de videos de todos los que hemos hecho y este también va a estar ahí. Entonces, súper atentos, vamos a seguir con Moni y bueno, sigan escribiendo sus comentarios, preguntas también, que vamos a estar acá un buen tiempito. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a hablar entonces un poco acerca del origen. Y si nos preguntamos así como decía Suri, ¿de dónde viene? Yo creo que la respuesta más corta y más rápida de dar sería, viene del corazón mismo de Dios. Viene de la idea que Él originalmente tuvo para los seres humanos. El hecho de que cuando nosotros vemos el diseño que tiene un bebé recién nacido, que desde el momento mismo del nacimiento necesita del cuidado de unos padres que suplan todas las necesidades que puede tener, que ellos estén edificándolos y formándolos en sus 4 áreas de desarrollo, que no solamente se encarguen de velar por el desarrollo físico, sino se aseguren de estar velando por su desarrollo en el área de la sabiduría y también en el área espiritual y en su área relacional. Entonces podemos ver que es parte del diseño de Dios, la necesidad de ser educados. Vemos casos muy críticos que se han podido documentar de los que, digamos que los psicólogos han llamado niños salvajes. Uno muy conocido es el caso de Jenny, una adolescente, una jovencita que fue encontrada de manera fortuita en 1970 y que cuando la encontraron ella estaba amarrada y llevaba prácticamente toda su vida amarrada, lo único que recibía era alimentos que le daban para que se mantuviera a duras penas viva. Y esto era algo que sus papás habían tomado la decisión de hacer, en parte porque su papá tenía mucho resentimiento y odio hacia los niños. Y al sacar a esta jovencita de este encierro que duró prácticamente toda su vida, cuando ella sale teniendo alrededor de 13 años, lo que se encuentran es una niña que físicamente estaba completamente deteriorada, sus músculos no funcionaban, no tenía la capacidad de movimiento, su cerebro se había atrofiado, ya no podía, estaba incapacitada para aprender, también en su parte de conocimiento no había adquirido ningún conocimiento, no podía, sus niveles de comunicación eran mínimos, no podía realmente comunicar ni manejar sus emociones, ni expresar las necesidades que tenía, porque no tenía habilidades comunicativas.
tampoco tenía ninguna idea acerca de la vida porque no había sido enseñada, no había sido instruida, su entendimiento no había sido iluminado, no se le habían enseñado ninguna pauta ni ningún parámetro para la vida. Y ella estaba manteniéndose viva, la estaba manteniendo ahí como sobreviviendo, pero no se le estaba enseñando, no se la estaba formando como persona. Su área espiritual tampoco existía, un relacionamiento con Dios, y claramente su área social tampoco lo había podido desarrollar porque no tenía contacto con ninguna otra persona, aparte que el momento en que iban a llevarle los alimentos. Entonces, este caso extremo de esta joven, de esta adolescente Jenny, permitió documentar y de alguna manera ratificar la necesidad que nosotros como seres humanos tenemos de ser cuidados. Y ese fue parte del diseño de Dios, que hizo Dios para nosotros, de que cuidemos a los niños, de que les dediquemos el tiempo que ellos necesitan para suplir sus necesidades, que formemos su pensamiento, que formemos a través de escuchar a sus padres, de que les enseñemos, ellos puedan ser instruidos, ¿sí? Y este es un trabajo que empezamos a hacer aún antes de que los hijitos nazcan, porque de lo que ellos estén escuchando en el vientre, desde que se empieza a desarrollar su cerebro y se empieza a formar sus órganos sus órganos de los sentidos de percepción externa, ya a partir de ese momento van a empezar a aprender, ¿sí? Entonces es algo que nosotros como padres debemos entender que cuando hablamos de educación no nos podemos limitar únicamente a un aspecto académico, que así es como nos lo ha vendido el mundo. Muchas veces escuchamos dichos o decimos esto que es muy común de decir: lo único que le puedo dejar a mis hijos es la educación, y por eso me esfuerzo por pagarles un buen colegio, por pagarles una buena universidad. Pero la educación va mucho más allá, ¿sí? La educación es el cuidado que tenemos con nuestros hijos y está dado como parte de Dios para el diseño, para la vida del ser humano y para la familia. Eso lo vemos en el hecho de que nos establezca como familias, y muy claramente lo vemos cuando Dios en Deuteronomio 6, que también mencionaba hace un ratico Pam, él este es un pasaje que va dirigido a los padres y directamente le dice a los padres: ustedes aprendan acerca de lo que necesitan saber de la vida, de lo que yo les he mandado, de las leyes que tengo para que ustedes puedan vivir de manera correcta. Pónganlas por obra, porque eso es un aspecto que es muy importante en el entender que el origen de la educación implica que nosotros como papás entendamos que no solamente es dar cátedra y enseñar, sino que debemos asegurarnos de que eso que estamos entendiendo que es correcto en nuestra vida esté pasando, para que podamos ser modelos para nuestros hijos. Y luego de que dice que lo aprendamos, que lo pongamos por obra, entonces dice: enséñalo a los hijos. Enséñaselos y enséñaselos todo el tiempo. O sea que es un mandato que de manera directa nosotros como padres tenemos de Dios, para que a esos hijos que Él nos ha dado nos aseguremos de enseñarles lo que los hijos necesitan saber, que puedan conocer las diferentes áreas del conocimiento, pero que las entiendan de una manera en que ese conocimiento académico les esté revelando a Dios, porque finalmente ese es el llamado que tenemos, de dar a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo a través de las diferentes materias podemos lograr que nuestros hijitos entiendan que Dios existe, que es el creador de todo, que gobierna sobre todo, que sustenta toda su creación y que Él es el encargado de los tiempos? ¿No es cierto? Que las matemáticas no existen por ellas mismas, ¿sí? Las matemáticas es el lenguaje que Dios nos da para que nosotros podamos entender la ciencia, y que las leyes de las matemáticas son dadas por Dios. Él fue el que determinó esas leyes para que las cosas funcionaran de la manera exacta y precisa como funcionan, ¿sí? Y Él está gobernando sobre cada una de las áreas del conocimiento. Entonces nos damos cuenta que el enseñar, el educar, aún la parte académica, viene directamente del corazón de Dios. Y nosotros como papás tenemos ese llamado, que lo vemos también a lo largo de la palabra, con la vida de los diferentes, por ejemplo, los patriarcas, de la manera como ellos estaban pendientes
de lograr enseñar a sus hijos lo que necesitaban saber. Lo vemos en la medida en que enseñaban el arte que ellos, el conocimiento que tuvieran, que podemos decir que el hecho de aprender a pastorear o de cuidar del ganado o de cuidar de su familia, ¿sí? Ese es el conocimiento que ellos transmitían a sus hijos y era lo que ellos necesitaban hacer para proyectarse hacia esa vida de adulto. Pero también los vemos en que les enseñaban cómo adorar a Dios, aun cuando no tuvieran todavía las leyes ceremoniales, les enseñaban la adoración, les enseñaban a través del propio testimonio de los padres, en el caso de Abraham, edificando los altares, estaba enseñando a su familia, estaba enseñando a sus hijos cómo era la manera en que debían adorar a Dios. ¿Sí? Entonces lo podemos ver en ellos, que los hijos finalmente aprendían de los padres, no iban a una escuela de adoración para aprender a adorar a Dios, ¿sí? Lo aprendían viendo a su padre, ahí, en la casa, en el hogar, viendo cómo lo hacían. Lo vemos también en el caso de cómo en el libro de Nehemías, el Señor apela a la reconstrucción de la ciudad y lo hace como en familias, ¿sí? Donde estaba ese papá que iba a estar encargado adelante de su casa, de su hogar, dirigiendo la construcción y enseñándole a sus hijos cómo reconstruir la muralla, ¿no es cierto? Cómo reconstruir la ciudad, pero también enseñándoles cómo estar preparados para la guerra, que en el momento que llegara, ellos tenían la espada en su cinto esperando, que ni siquiera se la quitaban para dormir, porque están siendo obedientes y entendiendo la responsabilidad que tenían, pero a través de eso que ellos estaban haciendo, estaban educando en sus hijos un corazón valiente, un corazón responsable que entendía la obra que se estaba haciendo y cómo esta obra era para Dios, cómo estaban reconstruyendo esta ciudad, no para ellos mismos, sino era una reconstrucción de la ciudad para Dios. Lo podemos ver también, este llamado a los padres en Malaquías, claramente, cómo cierra el Antiguo Testamento y cómo se usa de nuevo ese versículo más adelante podríamos decir prácticamente para abrir el Nuevo Testamento, donde la llamada es a los padres, ¿sí? Y el llamado que se hace es, padres, vuelvan ustedes el corazón a sus hijos, e encárguense de ellos, cuiden de sus hijos. ¿Qué quiere decir para nosotros como padres volver nuestro corazón a nuestros hijos? Y es tener ese interés de poder discipular a nuestros hijos, no dejar la responsabilidad de la educación, de lo que nuestros hijos deben saber en su mente, de cómo se está edificando en su corazón, en manos de un tercero, donde sean uno, y no solamente un tercero, sino de pronto muchos terceros, los que estén dando la información a nuestros hijos, estén dándole los consejos para la vida, estén llenando su corazón de una u otra cosa, inclusive a través de hoy en día de las redes sociales, ¿sí? Que se están convirtiendo como en los maestros modernos, los influencers, sino que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, de velar por el corazón de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y entonces dice, y entonces el corazón de los hijos se volverá al de los padres, ¿sí? Y este es un llamado a la familia, es un llamado al hogar, ¿sí? Y tiene que ver con educación, con esa responsabilidad que como padres tenemos y el entendimiento que tiene Dios, de que nosotros como padres vamos a cuidar de la mejor manera el corazón de nuestros hijos, porque finalmente, después de él, nadie ama más a nuestros hijos que nosotros. ¿Sí? Que estamos dispuestos a ser sus padres. Entonces, a veces escuchamos el llamado y el origen de la educación y la importancia de lo que tiene la educación de las voces de afuera que nos están diciendo, esto es la educación, esto es lo que es bueno para tu hijo. Pero hoy, uno de los llamados importantes, volvamos a ese origen, a ese entendimiento de lo que Dios está pensando cuando piensa en la educación de una persona. ¿Sí? Y por eso hablamos de educación en el hogar, porque queremos poder entender que nosotros estamos llamados para ser familias educadoras, no hacer escuela en casa, porque la escuela en casa tiene esa connotación de escuela, ¿no es cierto? Sino que estamos llamados a ser familias que educamos, que entendemos ese rol que estamos cumpliendo de discipular a nuestros hijos y que hay un propósito en lo que hacemos, ¿sí? Y ese propósito lo vamos a ver así más ampliamente y en detalle, aunque ya Pam nos mencionó algunos aspectos, pero vamos a ir a verlo un poco más profundamente con Gis, que nos va a contar qué podemos ver en ese propósito de lo que implica la
el ser familias educadoras o la educación en el hogar. Gracias, Moni. Pues así como lo acabas de decir, tiene que ver con muchísimo de lo que mencionó Pam y mucho de lo que tú has mencionado, pero antes queremos escuchar a Pam un momentito que quiere acotar algo. Una pequeña acotación de 1 minuto, lo prometo. Y es lo siguiente, con todo lo que Moni decía, hay un versículo que trae mucha revelación a este llamado de educar en casa, y es Juan 8:38. Dice, yo solo, acá es Jesús hablando, yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. El versículo continúa. Pero quería hacer esta referencia, y es que el educar en casa no es algo solamente que nace en el corazón de Dios como una idea para los padres o la mejor idea de educación, sino es algo que él mismo practicó y que él mismo hizo. Por lo tanto, eleva a la educación en casa a la forma más alta, mejor de poder educar y enseñar. Dios mismo fue maestro. Jesús decía, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, lo escuché, lo aprendí de mi Padre. Hay otro versículo, un salmo que dice, yo mismo los instruiré. Y es Dios diciéndoles, yo voy a hacer esta tarea, yo me voy a dar el tiempo. ¿Y por qué quería aportar esto? Porque el creador del universo pudo haber inventado un colegio para Cristo, pudo haberse inventado el mejor tutor, pero él estableció que la mejor forma de enseñar a un hijo era que directamente su padre le enseñara. Por eso él lo hizo de esa manera. Nos dejó su mismo ejemplo para que entendiéramos que es algo que él hizo y que por lo tanto nosotros podemos hacer y apuntar a esta meta. Así es. 1 minuto. Gracias. Qué cumplida. Yo quiero hablarles un poquito acerca del propósito de la educación en el hogar cristiano. Quiero hacer este énfasis en este adjetivo cristiano, porque tenemos que tener en claro que hoy existen muchos tipos de hogares con diferentes tipos de cosmovisión y tal vez están tratando de hacer cosas así, y a nosotros nos queda muy facilito como fijarnos qué hace aquel y qué hace aquel, y vamos como tomando apuntes de lo que hace cada quien, pero todo lo que estamos hablando en esta tarde aquí tiene que ver con la educación en el hogar cristiano, porque obviamente hablamos de qué es la educación y el origen de la educación, y ahora vamos a hablar del propósito con el fundamento bíblico, con nuestro fundamento que es Cristo, de donde parte todo y donde termina todo. Porque para cerrar todo lo que hemos estado escuchando, yo tengo que decirles que definitivamente el propósito último de la educación en el hogar cristiano es que conozcan a Cristo. Él es la fuente, la raíz de todo conocimiento, y todo conocimiento debe llevarnos a Él, a reconocerlo a Él. Si no, es un conocimiento vano, es un conocimiento pasajero, es un conocimiento que no tiene propósito. Entonces, uno de los pasajes más importantes que hay en la palabra para mí es Juan 17:3, que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es la vida eterna. ¿Cómo define la Biblia? ¿Cómo se define en la Biblia lo que es la vida eterna? Y nosotros apelamos dentro de la cristiandad a la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna si no es Cristo? Pero ¿qué es la vida eterna? Pues conocer a Dios y a Cristo. Entonces, ese es como el propósito supremo de la educación en el hogar cristiano. Mónica hablaba acerca de la importancia, y creo que Pam también hizo alusión a Deuteronomio 6, de ahí parte todo, donde Dios delega a los padres la educación de sus hijos, y esa es una cosa en la que el Señor ha hablado mucho a mi corazón. No solamente he aprendido a ser madre, sino que he aprendido a ser madre de los hijos que Dios en su bondad me ha confiado a mí. No sé ser madre de otros hijos, sino de los que Él me ha confiado. Por lo tanto, yo puedo educar, y no lo digo yo lo dice el Señor. Dice, yo te los entregué porque confío en que tú eres quien puedes educarles
porque tú les conoces y porque tú le amas, como decía Mónica. Después de mí, quien más le ama eres tú. Confío en ti. Esta palabra de confianza depositada de parte de Dios en ti, en mí, en ti que has dicho sí, acepto este llamado, es la confianza de Dios depositada en que tú lo puedes hacer, en que yo lo puedo hacer. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Si no es el llevarlos al conocimiento de quién es Cristo. Él es la verdad. Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, pero dijo, yo soy la verdad. Entonces, propósito de la educación en el hogar cristiano, que conozcan la verdad. Es decir, que conozcan a Cristo, porque tenemos que enseñarle la verdad, que es Cristo, pero también la verdad acerca de todas las cosas. ¿Sabes qué? Hay un pasaje, yo me gusta leer directo de la Biblia. Me gusta mucho. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, que Dios tiene cosas secretas. Pero, dice, más las reveladas, de todos los secretos que Dios tiene, hay cosas que ha revelado. Entonces dice, más las reveladas son para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Sigue diciendo el pasaje. Y para nuestros hijos. Esos nosotros somos los padres. Entonces Dios revela los secretos de su corazón a los padres, que conozcan cuál es la individualidad, el diseño de Dios, el propósito de cada uno de los hijos que Dios le ha confiado y lo que Dios en su voluntad, esa es otra cosa que tenemos que conocer los padres y solo Dios nos revela, cuál es su voluntad para la educación de cada uno de esos hijos que nos ha confiado. ¿Qué quiere Dios para el uno? ¿Qué quiere Dios para el otro? Y eso nos hace dependientes de Dios. Porque yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué le voy a enseñar? Sí. Y si le voy a enseñar esto, ¿cómo esto te revela? Eso nos hace dependientes. Todo el tiempo tenemos que estar orando y preguntando al Señor, ¿y ahora qué? Hoy hice lo que me dijiste, mañana qué? O a otra cosa. Entonces dependemos de Dios. Porque la educación en el hogar cristiano no se trata de los hijos, ¿sabes? Se trata de los padres. Inician los padres, creo que algunas ya lo había mencionado. Y es porque primero Dios espera que nosotros, como en Deuteronomio 6, conozcamos su palabra, conozcamos su voluntad para el ser humano y comencemos a vivirla. Al conocerla, algo hace en nuestra vida. Al conocer su verdad, al conocer a Cristo, hay una transformación en nuestro entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados. Y entonces comenzamos a vivir, a practicar esa verdad, a caminar en esa verdad. Y nuestros hijos son testigos de eso. Entonces no solo enseñamos por bla, 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 por hablar, sino por vivir esas verdades, por llevarlos a través de ellos, ver, así es como se ora, ellos van aprendiendo. Así es como se lee la Biblia, así es como se cocina, así es como se tiende una cama, así es como se suma, así es como se resta, etcétera, etcétera. Todo conocimiento que revele a Dios, que Dios ha revelado al ser humano para darse a conocer él. Entonces, otra verdad que está en su palabra está en Colosenses 1:16, porque dice que todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todo conocimiento no se constituye, o toda área del conocimiento no se constituye en el fin como tal, sino en el medio a través del cual Dios se revela, o podemos llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Dios a través de la aritmética, a través de la geometría, a través del álgebra, cómo podemos ver a Dios allí, como decía Mónica, ese lenguaje matemático, a través de la botánica, de la zoología, Dios a través de toda su creación, de las cosas visibles que Él ha hecho, revelando allí su eterno poder y su deidad. Otro propósito entonces es edificar la fe, porque la educación en el hogar tiene que ser una que lleve a nuestros hijos a que su fe en Dios sea incrementada cada vez más. Que no solamente tomen dominio de los principios y de las leyes que gobiernan cada conocimiento, sino que lo puedan aplicar de manera justa. Es decir, que moldee, que forme en ellos un carácter cristiano.
Entonces, esta educación va apuntando hacia allá, a que conozcan a Dios, a que vivan esos principios, a que el carácter cristiano, el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros los padres y también en ellos, que conozcan el diseño que Dios ha revelado en cada cosa de la creación y que lo puedan ver a Él para que puedan conocerle a Él, puedan amarle a Él, puedan adorarle a Él, puedan obedecerle y servirle a Él. Porque a la larga lo que queremos es entregar, cuando ya cumplan 20 años, presentarlos a Dios y decir, Señor, aquí están los hijos que me confían. Eso va a ocurrir. Todos daremos cuentas a Dios por los hijos que nos ha confiado. Pero cuando estemos allí, podamos presentar hijos piadosos, es decir, esos que conocen a Dios y que aman a Dios. Y una de las cosas más interesantes que hoy mientras oraba y le preguntaba, Señor, ¿cuál es el propósito de la educación en el hogar cristiano? El Señor ponía en mi corazón que es instruir, educar, formar, equipar el remanente de su pueblo en esta tierra. Es decir, la reserva moral de la humanidad. Pueden ser tus hijos. Dios quiere que sean tus hijos, pero depende de ti, de que deposites en la mente y el corazón de ellos. Porque el día de mañana ellos serán los que digan, no, ustedes dicen esto, pero el Señor en su palabra dice esto y esto. El mundo dice esto, pero Dios dice esto. Y conforme a esto que Dios está diciendo, viviremos. Ellos levantarán la bandera de la cristiandad. Ellos levantarán la bandera de la defensa de la vida, de la verdad, de la palabra del Señor. Y ese será el resultado de haber recibido una educación cristiana en su vida. Una que le lleva al conocimiento pleno de quién es Dios, como decíamos hace un rato. Una que le permita conocer los principios y el diseño de Dios para todas las cosas. La verdad acerca de todas las cosas, no el todo de todo. Eso es imposible aprender, el todo de todo. Pero sí la verdad que Dios revele a nuestros corazones para que podamos sembrar en ellos. Aquello que día a día Dios nos va guiando para poder depositar en sus corazones y poder presentarnos ante Él, presentar a estos hijos como una generación piadosa que le ama, que le conoce, que le obedece, que le sirve y que le adora. Todo para la gloria de Dios. Entonces, ese es el propósito de la educación en el hogar cristiano. O sea, wow. Dios es bueno. Mira que mientras tú hablabas, yo recordaba este versículo que está en Génesis, que es un versículo que ya habiendo entendido un poquito esto, que no lo entendía al principio, me hablaba y es en Génesis 18, capítulo 18, versículo 19, y dice así, yo lo he elegido, y está hablando Dios de Abraham, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y es lo que Dios dice de nosotros. Nosotros, papá y mamá, de los padres. Yo los he elegido. ¿Para qué? No para que le llenemos la cabeza según lo que nuestras compañeras nos están ayudando a entender. No para que le llenemos la cabeza un montón de conocimientos. O satisfagamos todos sus deseos, ¿cierto? Sino para que ellos conozcan a Dios, para que se mantengan en el camino firmes y pongan en práctica lo que es justo y recto. Y el Señor cumplirá su promesa. Tan lindo, tan hermoso, pero yo quisiera saber las personas que están ahí conectadas, qué preguntas tienen, qué están diciendo, Karencita, Aleja, ¿hay alguna pregunta o hay algún comentario chévere por ahí para que participemos con ellos? Bueno, hay varios comentarios, la gente ha estado bastante activa acá en los comentarios y bueno, uno de ellos por acá dice, una mamá dice, las escucho y quiero llorar y celebrar al mismo tiempo. Yo creo que todas estamos en eso porque es bastante enriquecedor escucharlas y bueno, acá también hay otro comentario que dice, gracias por tener este tiempo y a través de su experiencia edificarnos y abrir nuestros ojos a lo que es realmente la educación.
Entonces, aquí estamos. Y acá, a ver, hay otro por acá, dice, para mí ser mamá es un regalo del cielo. Tenemos una hija mayor de 3 años y otra de 1 año. En junio ya cumplo 1 año de estarme preparando en cuanto a la educación providencial en la Escuela Cristiana para Padres que educan en el hogar. Al principio fue todo un desafío aprender acerca de todos estos temas, pero ahora es un deleite, cada día aprendo más y más. Entonces así siguen los comentarios de Guamal Meta, nos escriben de Venezuela bastante. Dice, amo que Dios sea el dador de todo conocimiento y que por medio de cada disciplina, arte o ciencia podamos verlo, honrarlo y glorificarlo. Esos comentarios están, pero mejor dicho, para publicar. Muchísimas gracias por acá. Bueno, estamos con más comentarios. Dicen, al escucharlas me identifico con lo que siempre he pensado de ser padres. Bueno, muchísimas Sabes que también, cositas. Alejita, es muy chévere ver también que no hay mensajes de mujeres, pero también de hombres. Y eso es muy importante porque la educación de nuestros hijos no se construye solas. Necesitamos ahí también a nuestros esposos siendo parte. Y es muy especial. Las 3 cosas que hoy quisimos compartir tienen que ver mucho con entender el por qué, el para qué, el de dónde viene todo esto, que para nosotras ha sido también un desafío, cada una con sus hijos, pero, bueno, pues Alejita ayudando a padres se ha dado cuenta de que es un desafío, pero el Señor no nos da hijos y se fue, sino que nos dio los hijos, sus hijos, para que nosotros podamos de su mano educarles, enseñarles, llevarlos en el camino para que lo conozcan. Y esto conlleva todavía mucha más tela por cortar, siempre digo yo, pero queremos invitarles al siguiente en vivo que es de hoy en 8 días, ¿cierto, compañeras? El lunes que viene a las 5 de la tarde. Queremos seguir, ustedes tienen algunas preguntas que quedan aquí, pero queremos que aún en medio de este en vivo, si quieren lo vuelven a ver o dejen preguntas o si saben de alguien más que tenga preguntas para que nosotros podamos responderlas en el siguiente en vivo y así podamos pues interactuar aún más con ustedes. Y nos alegra que muchos sientan, oiga, yo pensaba esto, pero no, pensé que era yo sola, o qué bueno que somos muchos pensando en teniendo este anhelo, ¿no? De la educación en el hogar y de esta manera. Qué bueno, gloria a Dios, porque estos son esos espacios, lo que buscamos es eso. Pero sí los invitamos el siguiente lunes, 5 de la tarde Colombia, 6 Bolivia, Venezuela y Chile, creo que también a las 6, entonces atentas, atentos, por favor. ¿Cierto, Suri? Cierto, cierto. Sí, yo creo que hay mucho que hablar, eh, muchas preguntas, y por ahí estoy viendo una pregunta, pero ya el tiempo se acabó. No nos perdamos, sigamos el otro lunes, vamos a seguir aprendiendo juntas. Yo sé que todas tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar, que Dios nos siga guiando. Esta decisión de educar a nuestros hijos a veces no es difícil, no es fácil de tomar, pero es la mejor. Y en el camino, pues a veces hay muchos tropiezos, pero hay que seguir, seguir y confiar en Dios y Él nos va dando las estrategias, el conocimiento nos va revelando, nos va abriendo el entendimiento para esto que estamos hablando hoy. Ah, esa es mi misión. Ah, es que dijo Pam, yo pensaba que era ponerlos a hacer cositas, yo también pensaba que era, ¿qué quieres aprender tú? Sé feliz. No. Entonces, pues hay tanto que hablar, pues entonces no nos perdamos de hoy en noche el en vivo. Va a estar súper chévere y hagan todas sus preguntas, por favor, escríbanlas en estos comentarios de este video. Vamos a poner historias, vamos a hacer cosas, mecanismos para que todas puedan mandar las preguntas que tienen, las inquietudes, las cosas que les han dado lucha, los padres que ya hacen educación en casa y pasan cosas que a veces no saben cómo manejar, no sabemos, yo también tengo esas preguntas. Hagámoslas, aprovechemos, ¿listo? No somos acá pues las más expertas, si hay unas muy duras que tienen mucha Sí. experiencia, pero entre todos aprendemos, ahí nos ayudamos y Dios nos ayuda, ¿cierto? Y también el siguiente en vivo queremos compartirles ciertas opciones donde ustedes pueden entrenarse
canales de YouTube, escuelas, diferentes espacios, porque a veces uno dice, esto suena tan lindo, pero ¿cómo se hace, cierto? Entonces, queremos ofrecerles estas herramientas para que ustedes puedan también ver opciones y decir, bueno, esto me sirve, esto, ¿cómo es esto? Sí, a veces el tema de lo académico, digamos, lo disciplinario y el tema de Dios, ¿cómo funciona? ¿Cómo junto esto? Entonces, bueno, ahí tenemos las respuestas. Entonces, compañeras, ahora el micrófono y de verdad felices de todos los que se conectaron hoy. Sí, muy agradecidas de todas estas personas que estaban aquí conectadas en este momento y entendiendo que nosotros como familias cristianas, como decía Gise, es nuestra alternativa, ¿no? Pensar en la educación con una perspectiva cristiana. En estos tiempos lo requieren. Los tiempos nos están llamando a que pensemos las cosas de manera diferente a como las piensa el mundo, ahora más que antes. Entonces, agradecidas con el Señor por esta audiencia y seguros de que la próxima semana va a estar también muy, muy interesante lo que vamos a estar abordando. Gracias de verdad por conectarse. Les queremos invitar a que nos sigan, o sea, nos acompañen. En todas las redes sociales nos llamamos Equipo Florece. Usted puede ir por allí, mirar videos, todo lo que está guardadito, compartir lo que usted diga, uy, esto estuvo bueno, lo voy a compartir también. Y que puedas invitar a otras personas para que dentro de 8 días nos encontremos aquí, preparen sus preguntas, envíennos preguntas, escríbanos. Queremos leerles, queremos escucharles, queremos conocerles. Nos encanta tener estos tiempos así de poder ¿qué? Hablar con ustedes, Hablar. sí, interactuar y todo eso, y en vivo, súper chévere. Entonces, les esperamos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Así es, gracias por estar acá, por sacar este tiempito, de verdad, este espacio. Y pues bueno, somos mujeres, algo que me gusta decir es que somos mujeres reales, familias reales que pasamos por muchas situaciones, no es que, uy, no las sabemos todas, ¿no? Entonces, eso precisamente queremos compartirles, así que no se pierdan el próximo lunes también el en vivo. Y también una cosita para decir, por ahí hicieron un comentario de que cuándo van a escuchar a nuestros esposos, cuándo van a hablar ellos. Entonces, no sé, como para estarlo pensando a futuro, eso también está ahí. Entonces, muchas gracias por estar acá, de verdad que sí. Bueno, falté yo por despedirme, así que, bueno, pues un saludo a todas, gracias por estar acá y creo que todas nosotras pasamos en algún momento y tenemos tantas cosas similares con ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo. Hoy hablar es un privilegio, pero creo que es real lo que Dios ha venido haciendo y es real que hay mucho por hacer todavía, así que las animo a que compartan esto con sus amigas, con los que quieran y a que sean también con confianza en sus preguntas y en la medida que Dios nos permita podamos ir juntas caminando en este proceso de educar a nuestros hijos en casa. Y bueno, nos vemos el otro lunes, sin falta, deberían ser más horas, se me acaban muy rápido. Chao, Dios les bendiga, nos vemos. Chao.